No van a ser misa. Buenas noches, no sé si me pueden escuchar. Estamos esperando a que entre más gente de los participantes. Okay. Bueno, parece que por lo menos ahora nos conectamos. Hay un número que se estabilizó aquí, así que vamos a darle comienzo al webinar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Geraldo Miranda. Voy a estar presentando aquí a nuestros oradores hoy. El webinar de hoy, el tema de discusión es updates en la rehabilitación pediátrica. Se le envió un correo electrónico donde hay un documento que es el que hay que llenar para los créditos. Se llena y se puede enviar por correo electrónico de vuelta. Importante, esto es a modo de webinar, o sea que para hacer preguntas, por favor, utilizar la parte de la aplicación de Q&A, o sea que ahí pueden escribir preguntas y vamos a estar dando 2 presentaciones. Después de la primera presentación, discutiremos las preguntas que estén en el área de Q&A y luego proseguimos a la segunda presentación. Nuestros 2 presentadores, oradores, el doctor Eduardo Ramos. El doctor Eduardo Ramos es mentor y maestro de muchos de nosotros. Él es profesor del Departamento de Medicina Física, Rehabilitación y Medicina Deportiva del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde también fue graduado de su grado de medicina, el doctorado en medicina. Realizó su residencia de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Municipal. Tiene fellowship de pediatría en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. La segunda oradora es la doctora Ana Ortiz Santiago. Ella es graduada del Recinto de Ciencias Médicas de la Escuela de Medicina. También realizó su residencia en medicina Física y Rehabilitación en la misma. Actualmente completa su fellowship en medicina en pediatría, el fellowship de pediatría de Medicina Física y Rehabilitación en Northwestern, en el Shirley Ryan Ability Research Lab en Chicago. Y está aquí para darnos updates también del tema. ¿Con quién comenzamos? Creo que comenzamos. Yo no tengo problema con quién quiero empezar. Yo pudiese comenzar, no tengo problema. Por ahí, doctora. Perfecto. Adelante. Voy a compartir mi presentación. La pueden ver todos. Correcto, se ve. Perfecto. Pues primero que todo quisiera dar las gracias y mencionar que es un privilegio y un honor el poder presentarme ante ustedes hoy. Como bien mencionó el doctor Miranda, estoy actualmente completando mi entrenamiento en la subespecialidad de medicina y rehabilitación pediátrica en Shirley Ryan Ability Lab, y hoy tengo el gusto de poder hablarle a ustedes sobre la identificación temprana, la evaluación y el manejo de la paralesía cerebral. Tengo nada que divulgar y los objetivos que vamos a estar discutiendo hoy son aquellos que envuelven, queremos resumir la epidemiología y la etiología de la paralesía cerebral, identificar los fenotipos comunes dentro de este espectro del diagnóstico, repasar las clasificaciones motoras y funcionales y las medidas funcionales que tenemos para poder seguir evaluando a estos pacientes a medida que crecen e implementar las herramientas que tenemos para evaluar
en las presentaciones y funciones clínicas del paciente y monitorear el control de motor y postura del paciente con perlesía y poder describir a modo de repaso todas las herramientas que tenemos terapéuticas, farmacológicas e intervencionales para poder manejar a esta población pediátrica. Como todos sabemos, ¿verdad? Pero a modo de repaso, la perlesía cerebral son aquellos trastornos permanentes o un grupo de trastornos permanentes que alteran el desarrollo del movimiento y la postura y el control de la misma en pacientes pediátricos que causan limitaciones en actividades que son atribuidas a unos disturbios que no son progresivos y ocurren dentro de la etapa de la niñez o cuando se está desarrollando un cerebro en el infante o en el feto. Como todos sabemos, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, la perlesía cerebral es más bien el trastorno o la discapacidad motora más común en la niñez, tanto en Estados Unidos como en el mundo, en la población general. Y ¿verdad? Hablaremos un poquito más sobre lo que son los factores de riesgo más comunes y que, ¿verdad? Es tan común que hay aproximadamente 10,000 casos nuevos al año y esto se espera que esta prevalencia e incidencia siga aumentando en la población, ya que con avance en tecnología, avance en la medicina, la sobrevida de niños o de bebés prematuros sigue aumentando, por lo que la incidencia se espera que siga aumentando también. Factores de riesgo, ¿verdad? Los podemos estratificar o dividir en aquellos que son prenatales, perinatales o postnatales, y tomando en cuenta que en cuanto a los perinatales, la prematurez es la más común. No obstante, no necesariamente todos los casos de perlesía cerebral son a causa de prematurez. Más o menos el 60% de la población de los pacientes que tienen perlesía cerebral nacen a término, no son prematuros, pero sí tenemos todos estos riesgos como accidentes cerebrovasculares intrauterinos, infecciones, los torches, coagulopatías, que haya partos traumáticos, hipoxia o ya aquellos que son postnatales que pudiesen ser adquiridos también, ya sea trauma, infecciones, exposiciones a diferentes toxinas o accidentes cerebrovasculares también. Como mencioné anteriormente, la prematurez es uno de los factores más predominantes o mayores. No obstante, no quiere decir que dentro de toda la población de los pacientes que tienen perlesía cerebral van a ser prematuros. Y ¿verdad? Sabemos que la mayoría de estos pacientes que tienen perlesía cerebral o que pensamos que cuando los vemos en clínica están a riesgo a que se diagnostiquen con perlesía cerebral, pueden tener hallazgos en neuroimágenes que, ¿verdad? Nos puedan dar un poco más de información sobre la presentación clínica y el fenotipo del paciente. Aproximadamente 80% de los pacientes sí van a tener algún hallazgo que sugiera una causa a esta limitación en cuanto al control motor o postura, pero sí tomando en cuenta que hay 20% que no necesariamente vamos a encontrar algo en la imagen. Y definitivamente, como hemos estudiado ya desde medicina y en la residencia, la leucomalacia periventricular es de los hallazgos más comunes, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Con el libro son los que van a presentar con la diplegia espástica por el homúnculo, ¿verdad? Esos son los tractos corticoespinales que van a ser afectados, afectando más las piernas que los brazos, no necesariamente diciendo que no van a afectar los brazos. Ahora bien, esas son, ¿verdad? Un resumen de los hallazgos y los criterios que siempre hemos aprendido. No obstante, en el 2019 hubo un consenso
internacional y multidisciplinario donde describieron una definición diferente a lo que es la perlesía cerebral. Y ellos la describen como este trastorno del neurodesarrollo que se diagnostica por signos clínicos, o sea, un fenotipo, una presentación clínica, no necesariamente por la etiología. O sea, que todos aquellos que tengan algún trastorno permanente que no sea progresivo, que esté afectando el movimiento y la postura, se puede atribuir a disturbios que ocurren dentro de ese cerebro en desarrollo. Y eso se puede denominar perlesía cerebral. ¿Y por qué esto es importante y por qué quisiera mencionarlo? Porque los trastornos, mutaciones o variaciones genéticas no necesariamente van a negar que un paciente tenga el diagnóstico de perlesía cerebral. Hay muchos estudios y mucho avance y mucho enfoque e ímpetu en tratar de determinar cuáles son esas variantes genéticas o mutaciones, si algunas, que van a predominar a que un paciente pueda presentar con perlesía cerebral. Y, ¿verdad? Se ha estudiado y se ha documentado y encontrado que hay factores hereditarios que sí pueden predisponer a que un individuo, un paciente, desarrolle perlesía cerebral, ¿verdad? Si tiene alguna mutación genética que lo predispone a alguna coagulopatía, a accidentes cerebrovasculares en una edad temprana, que tengan malformaciones estructurales en el cerebro, también lo va a predisponer. Y se están estudiando aquellos genes que estén asociados a la perlesía, ya sean las variantes de nucleótidos o los SNV, Single Nucleotide Variants, o las variantes de los números de copia o Copy Number Variants. Y va a tomar tiempo, pero poder tratar de discernir o diferenciar cuáles son aquellos pacientes que tienen los inborn errors of metabolism o aquellos que tienen perlesía cerebral con una etiología neurometabólica asociada que no sea progresiva. Y eso, ¿verdad? Se está estudiando y muchos fondos están enfocándose para poder tener un poquito más de información sobre esto. Así que en cuanto al diagnóstico, sí, como mencioné, es un diagnóstico clínico. Es donde tenemos un déficit de control neuromotor que va a afectar el movimiento y la postura. No progresivo, es una lesión no progresiva en el cerebro. Y el diagnóstico es de exclusión, ¿verdad? Sí tenemos que determinar si hay alguna condición degenerativa, una condición progresiva que puede estar presentando con un fenotipo similar. Es un poco difícil hacer el diagnóstico previo a los 6 meses, no obstante, también estamos tratando de disminuir ese tiempo para hacer el diagnóstico, ya que mientras más temprano los diagnostiquemos, más recursos, más terapias dirigidas van a recibir los pacientes. O sea que para poder llegar a ese diagnóstico temprano, tenemos que poder estratificar el riesgo y tomar un historial lo más completo que podamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo, sean prenatales, perinatales o postnatales? Tenemos que preguntarle a los familiares, ¿hay trastornos de neurodesarrollo? ¿Hay trastornos o condiciones hereditarias que sean degenerativas, neurodegenerativas? Y, ¿verdad? Siempre tenemos que estar preguntando cuáles son las piedras angulares del desarrollo, las están cumpliendo, cómo van, qué están haciendo, hay alguna simetría. Y la mayoría de los pacientes pueden estar prematuros, o sea que también tenemos que recordar de corregir por ese prematurez, o la edad del infante. Así que cuando examinamos a un bebé, cuando entran a la clínica, ya, ¿verdad? He aprendido, me siento un poquito más cómoda entra con los papás y ya lo estoy observando. Cómo se está moviendo el niño, cómo está interactuando con los papás, el familiar, abuelo, cómo está interactuando conmigo, cómo se está moviendo, está hipotónico, no se está moviendo mucho, su rutina de movimientos fluida, no lo es. O sea que estamos observando tono, simetría y el repertorio de los movimientos del paciente ya cuando están entrando a la clínica.
aquellos que están hipotónicos, ¿verdad? Tienen esa pierna en rotación externa, en abducción, en frog leg position. Los que están hipertónicos, si tienen mano en puño, solamente una en la otra, está moviendo una pierna más que la otra. Y, ¿verdad? Definitivamente siempre evaluar por reflejos primitivos, cómo están los reflejos, y si tienen algún clono o algo que sugiera hipertonia o un síndrome de neurona superior. Definitivamente, como ya mencioné, está usando una mano más que la otra. Usualmente no vemos eso en promedio antes de los 3 años. Si hay discrepancia entre el desarrollo cognitivo, discrepancia entre el desarrollo motor, si tiene control de la cabeza que está un poquito más adelantado, ¿verdad? Todas esas cositas son muy importantes y tal vez los papás no lo saben, pero podemos tratar de obtener toda esa información y observar a los niños mientras lo estamos viendo. Y eso me lleva a hablar un poquito sobre la importancia de la identificación temprana en infantes o bebés que puedan tener epilepsia cerebral. La intervención temprana en terapéutica, como mencioné anteriormente, puede ser de suma importancia porque podemos comenzar tratamientos y terapias, medicamentos, intervenciones o evaluaciones por otros proveedores de la salud que nos ayuden a poder acelerar, ¿verdad? Y ayudar al desarrollo del niño, tanto al niño como a la familia. Han estudios que han documentado que el retrasar el diagnóstico puede definitivamente empeorar el estado mental o psicológico de los padres, ¿verdad? Cómo pueden aceptar el diagnóstico del niño, los padres pueden estar en depresión, ansiosos, definitivamente en estrés. Hay estudios que han observado o documentado que hay padres que sienten culpa, ¿verdad? El no poder haberlo identificado anteriormente o más temprano. Y ya nos hemos movido a una práctica donde siempre estamos tratando de identificarlo lo más temprano posible. Y a veces es un poco difícil poder definitivamente dar ese diagnóstico de epilepsia cerebral, pero sí podemos documentar que el bebé sí está a alto riesgo para el diagnóstico de CP. Y eso sí se puede hacer tan temprano como los 6 meses de edad. En el 2017, Novak et al. Publicó un artículo donde tiene un flujograma que nos ayuda a nosotros los proveedores a poder identificar y hacer el diagnóstico de epilepsia cerebral o que el niño o la niña esté a alto riesgo de epilepsia cerebral. Y, ¿verdad? Definitivamente tenemos que reconocer cuáles son los riesgos perinatales, postnatales, prenatales, que nos pueden sugerir que esto puede ocurrir. Y voy a estar discutiendo un poquito sobre diferentes evaluaciones que nosotros podemos hacer en la clínica para que nos ayuden a determinar esta decisión. Y el propósito de esta identificación temprana es que podemos optimizar el desarrollo motor, el cognitivo, la comunicación y los resultados del desarrollo del niño para que sean lo más successful, ¿verdad? En cuanto a su desarrollo, que nosotros podamos ayudarlo. Y porque mientras más temprano empecemos, definitivamente la neuroplasticidad nos va a ayudar. Así que luego que se publicó este estudio con este flujograma que podemos seguir clínicamente con los pacientes, han habido estudios en diferentes sitios, en diferentes hospitales en la nación donde hay una mayor
población de pacientes con paralesía cerebral. Y la doctora Matre, que ya está en Atlanta, en Children's Healthcare of Atlanta en Emory, hizo este estudio donde implementaron una guía para detección temprana de paralesía cerebral para poder disminuir la edad de diagnóstico. Y gracias a estas guías pudieron disminuir el diagnóstico de un promedio de 19.5 meses a 9.5 meses, que sí, ¿verdad? Estamos pensando en un bebé de casi 20 meses a uno de 10 meses, eso es sustancial y eso es significativo, porque estamos interviniendo en el desarrollo muy temprano, mucho más temprano. Y entonces, una de las evaluaciones clínicas que nosotros hacemos muy comúnmente en la clínica es el HINE, o el Hammersmith Infant Neurological Examination, y esto es una evaluación que contiene 26 ítems, se dividen en 5 dominios, estudia la función de nervios craneales, la postura, la calidad y la cantidad de los movimientos, el tono muscular, reflejos y las reacciones. Tienen una puntuación máxima de 78 puntos y es relativamente estandarizado, es breve, obviamente es breve ya cuando uno se siente más cómodo haciéndolo con los pacientes, y lo podemos implementar en aquellos pacientes que tienen de 2 a 24 meses de edad. Tiene una confiabilidad bastante buena y en lo que nos ayuda es en evaluar esa postura y el control de movimientos, y es una ayuda prognóstica, no nos diagnostica paralesía, pero dependiendo de la edad a la cual se hace esta evaluación y la puntuación que tiene el paciente de un total de 78 puntos, podemos predecir si este paciente puede tener paralesía o por lo menos alteración de movimiento, postura y coordinación. Como podemos ver en el slide, un HINE de menos de 40, lo más probable este niño va a necesitar ayuda de un equipo asistido, ya sea silla de rueda, andador, y ya los que son de 40 a 60 pueden ser ambulatorios necesitando ayuda de equipo asistido u ortóticos. No esperamos que haya un riesgo de desarrollar paralesía en aquellos que tienen, por ejemplo, 3 meses y mayor de 67 puntos, 6 meses y mayor de 79 meses y mayor de 73. Y así se ve el HINE. Y definitivamente esto puede estar cambiando a medida que el niño o el bebé va creciendo, porque sabemos que existe este proceso de mielinización. Al principio están hipotónicos, se vuelven más hipertónicos, o sea que esa puntuación sí puede variar y puede disminuir a medida que el niño crezca. Y básicamente la puntuación la hacemos así, ¿verdad? Una puntuación total de cranial nerve function, de la postura, de los movimientos, de tono y reflejos, y también observamos asimetrías, ¿verdad? Que pueda hacer cuando estamos evaluando postura que este brazo lo está moviendo más que el otro, o etcétera. También tenemos lo que se llama el Generalized Movement Assessment o el GMA, y esto básicamente es donde estamos grabando al bebé y luego nos sentamos a ver el video y evaluamos cómo se está moviendo, cuál es el repertorio de movimientos. Y esto de verdad tiene a diferencia del HINE, tiene una mayor sensitividad y especificidad, disculpen, para predecir un diagnóstico de paralesía. Ahora bien, sabemos que la clasificación de paralesía definitivamente la podemos hacer tanto por una clasificación funcional, topográfica, anatómica. Y en cuanto a los movimientos, lo más común son los espásticos, mientras que la minoría de los casos son los discinéticos, los hipotónicos, los atáxicos o los mixtos. Y los podemos dividir en los que son piramidales o extrapiramidales. Y los piramidales son los espásticos y luego de eso los dividimos en topografía o en localización anatómica. Y los extrapiramidales, que son los discinéticos y los atáxicos, son la minoría
pero definitivamente vemos muchos pacientes que son mixtos, ¿verdad? Y nos damos cuenta a veces, a medida que tratamos la espasticidad, sale los movimientos extrapiramidales que son un poquito más difíciles de tratar. Esto sería una niña hemipléjica, ¿verdad? El lado izquierdo es el que está afectado, diplegia. El lado izquierdo del niño está afectado, o sea que sería una hemiplegia. Ya sería una niña tetrapléjica, ¿verdad? Ya tenemos una niña que está más envuelta en cuanto a espasticidad, lo más probable un poco más envuelto en el aspecto cognitivo. Y entonces podemos clasificarlos por su función. Y está el Gross Motor Functional Classification System, que es el GMFCS, y esto lo clasificamos del 1 al 5, y ¿verdad? En esto tomamos en cuenta 1 siendo aquellos que tienen una función un poco más independiente, mientras que los 5 son más envueltos y no pueden, su movilidad está mucho más comprometida. Y esto no toma en cuenta si los niños necesitan ortóticos, en cuanto a AFOs o SMOs, lo que sea, sino es más bien cuánta ayuda necesitan en cuanto a equipo asistido para poder caminar en la comunidad o en el hogar. Y esto, disculpe, solamente está se utiliza para pacientes que son ya mayores, pero existe el CanChild, que hicieron el Classification System, sí tienen una descripción para infantes, ¿verdad? Que podemos predecir cuál sería su GMFCS cuando sean mayores, dependiendo de los movimientos o la función que está haciendo el bebé, antes de los 2 años, antes de los 3 años y antes de los 4 años. O sea que esto nos ayuda mucho en la clínica, ¿verdad? Viendo y observando a los niños, tal vez no puedo decir que son GMFCS 3, pero tal vez pueden ser GMFCS 3 cuando llegue el momento. Y definitivamente la prevalencia, los más comunes son GMFCS 1 o 3, o son menos envueltos y tienen un poquito más de función y movilidad, mientras que la cuadriplegia son los menos, los que son más envueltos. También tenemos lo que es el Functional Mobility Scale o el FMS, y esto es una escala que se utiliza para clasificar la función y la movilidad de los niños en distintos ambientes. Por ende, en 5 metros, 50 metros, 500 metros. Y eso es importante, ¿verdad? De la manera que le preguntamos a los niños o a los papás es ¿cuánta ayuda necesitas caminando dentro de la casa? ¿O cuánta ayuda necesitas caminando en el patio o frente a la casa? ¿Cuánta ayuda necesitas caminando en la escuela o en el mall? Y eso nos da una mejor idea, porque tal vez hay un niño que utiliza muletas, ¿verdad? Canadian crutches en la casa, un andador en la escuela, pero ya cuando van al zoológico o el parque, pues necesita una silla de ruedas. Y también está el Manual Ability Classification System, o el MACS, y esto se utiliza en pacientes de 4 a 18 años y toma en cuenta funciones bimanuales, ¿verdad? No es solamente una mano versus la otra, es ambas manos. Y va de un nivel 1 a un nivel 5. Nivel 1 es que puede manipular objetos con ambas manos sin mucha dificultad, mientras 5 pues no pudiese hacerlos. Y porque esto es importante, porque dentro de ¿verdad? De la comunidad de los proveedores que vemos a estos pacientes, con yo poder decir una oración como esta o leer un récord o una nota, esto me da un montón de información y ya puedo saber cuál es la función, la severidad o cuán envuelto está este paciente. Si yo leo que tengo una niña de 6 años que nació a 30 semanas de gestación, tiene tetraplegia espástica, GMFCS de 3, FMS de 3, 2, 1 y MACS de 3, que llega a mi clínica, ya yo tengo una imagen en mi cabeza, ¿verdad? Que camina utilizando por ejemplo, muletas dentro de la casa, utiliza un andador en la escuela o en el
parque, pero sí necesita una silla de rueda para distancias un poco más largas, y cuando es Max 3, pues que puede manipular los objetos con un poquito de dificultad y necesita tal vez ayuda para manejarlos. O sea que esto es sumamente importante, ¿verdad? Los pacientes que tienen paralesía no solamente vamos a observar, manejar o monitorear lo que es la espasticidad o los movimientos o la postura. Son pacientes que tienen otras comorbilidades, ¿verdad? Nosotros siempre estamos pendientes al dolor. 75% de los pacientes van a padecer de dolor. 50% pueden padecer o pueden tener discapacidad intelectual, disculpe. 33% no van a ambular y necesitan asistencia. Definitivamente siempre estamos pendientes de las caderas, ¿verdad? Sea hipertónico, espástico, distónico. Vamos a estar observando cómo se están desarrollando esas caderas, y mucho más si están muy hipertónicos y no se paran y no ambulan. Van a ser no verbales, van a tener epilepsia. Los tetraplégicos son aquellos que están más predispuestos a tener convulsiones o epilepsia. Tienen trastornos de comportamiento, incontinencia, trastornos del sueño, ya sean trastornos del sueño porque tienen apnea del sueño, porque tienen dolor, porque tienen problemas de comportamiento, medicamentos. O sea que siempre hay que hacer todas estas preguntas para entender por qué los pacientes no están durmiendo bien. Pueden tener problemas visuales, oftalmológicos. Y definitivamente problemas para la alimentación, ya sea por disfagia, orofaringia severa o moderada, porque no pueden controlar bien las secreciones si están salivando mucho y hay que manejarlo, o por problemas gastrointestinales, ¿verdad? De motilidad, por ejemplo. Y también pueden tener problemas de audición. Como mencioné, problemas de disfunciones oromotora o disfagia. Siempre le preguntamos a los pacientes cómo se están alimentando, está tomando de la botella, cuánto se tarda en completar sus 4 onzas, 6 onzas, o comerse el plato de comida o de puré. Pueden tener trastornos o problemas del habla, ya sea receptiva o expresiva, y como mencioné, secreciones o salivación. La malnutrición va de mano de esto, ¿verdad? Ya sea porque a causa de lo que mencioné anteriormente, pues no pueden nutrirse o alimentarse adecuadamente. Y esto, o atacamos esos problemas que mencioné anteriormente, o si no son esos, pues medicamentos o estimulantes del apetito, ciproestadina, por ejemplo. Si necesitan un tubo gástrico, muchos de nuestros pacientes tienen tubos gástricos porque es una forma más eficiente de proveer una alimentación completa, y pacientes que definitivamente están hipertónicos, espásticos, el gasto energético es mucho más que un paciente que no tiene hipertonía. La obesidad es un problema también, ¿verdad? Nos vamos para el otro extremo. Puede ser similar a la población general pediátrica, y hasta los niños que pueden ambular están a riesgo a obesidad. Cositas que también tenemos en cuenta: cuál es la salud ósea, y más bien en estos pacientes que no se paran o no pueden ambular, no están poniendo peso, no están promoviendo ese desarrollo óseo, y definitivamente están a riesgo de fracturas, osteopenia, osteoporosis, etc. O sea que muchas veces están en suplementación de vitamina D, suplementación de calcio, se hace densitometría en aquellos que están mucho más afectados también. Y muchos de nuestros pacientes están en anticonvulsivantes, ¿verdad? Tienen convulsiones o epilepsia, y eso se toma en cuenta también, porque ya eso es otro riesgo añadido para que afecte su salud ósea. Y como mencioné anteriormente, los trastornos de sueño o problemas de sueño son bastante prevalentes. Disculpe, 1 en 4 pacientes puede tener problemas del sueño, y muy comúnmente es dolor o incomodidad
secundario a espasticidad, es lo que más comúnmente vemos en las clínicas. Tienen problemas genitourinarios también. No obstante, sí esperamos que, ¿verdad? A la edad de, ¿verdad? Siempre pensamos como en pre-kinder, kindergarten, los niños ya se supone que estén potty trained, estén yendo a la escuela y esperamos que eso también ocurra. Por ejemplo, 80% de los pacientes que son hemiparéticos espásticos ya son continentes a la edad de 6 años. Ok, ahora quisiera dedicar un poquito más de tiempo, disculpe, quería decir no dedicar tanto tiempo a la espasticidad, pero quisiera hablar un poquito sobre ella porque sé que el doctor Ramos va a dedicar su presentación al manejo de la espasticidad en pacientes pediátricos, pero definitivamente sabemos que la espasticidad va a afectar el desarrollo y crecimiento de los músculos, de los huesos, y que esto tiene un síndrome de neurona motora superior, pero tenemos características positivas y características negativas. O sea que un paciente que esté espástico sí podemos esperar que va a estar débil, se va a fatigar, va a estar atrófico, puede tener problemas con el balance y déficits sensoriales, y esto nos va a llevar a que se acorten los músculos, haya torsión de los huesos, que haya inestabilidad de las articulaciones, y ya cuando sean mayores que tengan dolor y problemas de las articulaciones como artritis. Y esto definitivamente, aunque, ¿verdad? Esto es algo que siempre se lo tenemos que mencionar a los papás, aunque es un diagnóstico por una lesión no progresiva, eso no quiere decir que la espasticidad no va a cambiar, ¿verdad? Siempre hay variaciones dependiendo de la edad del paciente. Si tenemos un crecimiento rápido, un growth spurt, el hueso va a crecer más rápido que el músculo, o sea que la espasticidad va a aumentar, va a estar más incómodo, va a estar en dolor, o sea que siempre tenemos que optimizar o modificar esos medicamentos con los que estamos manejando la espasticidad. Y utilizamos escalas como el Modified Ashworth Scale, que es la que más comúnmente utilizamos en adultos, pero aquí utilizamos mucho la Modified Tardieu Scale, o Tardieu Scale. Y esta, a diferencia del Ashworth, Modified Ashworth, toma en cuenta el arco de movimiento disponible en la articulación del paciente. Y nosotros documentamos el R1 y el R2, utilizando las diferentes velocidades, V1 y V3. ¿Okay? Y básicamente el R1 es cuando tenemos ese catch a una velocidad V3, o sea que cuando lo hacemos dependiente a la velocidad. Y ese es nuestro primer ángulo. Y el R2 es el arco completo, los grados disponibles dentro de esa articulación, como podemos ver en la figura de arriba. En el tobillo, haciendo dorsiflexión, tenemos R1 y R2, y en extensión de rodilla. Y aquí abajo, en este dibujo, estaríamos evaluando lo que es la abducción de las caderas, y lo que toma en cuenta el Modified Tardieu Scale es que lo más probable, el arco de movimiento completo que tiene ese paciente no es llegar hasta 80-90 grados, él solamente puede llegar a 45 grados. Y el R1 es más o menos 20, diríamos. O sea que eso nos da mucha información cuando lo vemos en una nota o lo documentamos, y podemos monitorear cómo están funcionando estos antiespasmódicos que estamos utilizando. Y aquí esto es una paciente que teníamos en el inpatient, una paciente de más o menos 9 meses que tuvo un accidente cerebrovascular, y podemos ver que en abducción de las caderas hay un R1, que más o menos diría 10-15 grados, y podemos llegar como a 50 grados, que sería el R2. Y aquí abajo, esto es un paciente que evaluamos esta mañana con mi directora de programa, la doctora Rojas, y yo en la sala de operaciones, y estamos evaluando el Tardieu Scale en dorsiflexión del paciente. Muchos de nuestros pacientes también tienen distonia. El mismo paciente de la dorsiflexión tiene una hipertonía mixta, espástica predominante,
Y sabemos que la distonía es un trastorno de movimiento donde tenemos estas contracciones involuntarias de músculos agonistas y antagonistas donde terminamos con unas posturas anormales. Usualmente cuando logramos manejar y controlar la espasticidad, vemos esa distonía, que es un poco más difícil de tratar y utilizamos otros medicamentos para tratar de manejarla. Pero podemos ver cómo tenemos esa postura normal, esas contracciones, como ese twisting repetitivo de las piernas, que el paciente honestamente no puede controlar. Y en clínica utilizamos lo que es el Berry Albright Dystonia Scale, o el BADS, que toma en cuenta 8 regiones del cuerpo, o sea que ojos, boca, cuello, el core y cada extremidad por sí sola, y nosotros le damos una puntuación de 0 a 4. 0 es no distonia y 4 es cuando tienes una distonia muy severa que está presente en más de 50% del tiempo que le está evaluando. O sea que tenemos una puntuación total de 32 y tenemos pacientes que tienen 32 de 32. También tenemos el HAT, que es este assessment tool donde podemos diferenciar distonia, espasticidad o rigidez en el paciente y determinar si tienen una hipertonía mixta o una más predominante que la otra. Y el manejo de tono, ¿verdad? El doctor Ramos hablará de eso también, pero sabemos que hay manejo no invasivo, manejo con medicamentos y manejos quirúrgicos. En cuanto a la quimodenervación, eso es la toxina botulínica, esto es una intervención que hacemos muy comúnmente en nuestros pacientes en clínica y en sala de operaciones con resultados bastante positivos. También hacemos la quimoneurólisis con fenol. Esto es un procedimiento que hacemos aquí mucho más en la sala de operaciones que en clínica o en el inpatient, pero hacemos ambos. Y el fenol es más bien un ácido carboxil que a diferentes concentraciones tiene distintos mecanismos de acción en el cuerpo, pero utilizamos comúnmente de 5 a 6%, una solución de 5 a 6% fenol, donde estamos ocasionando demielinización o necrosis de esa mielina para disminuir ese estímulo nervioso al músculo. Siempre utilizamos una estimulación eléctrica más o menos ultrasonido. Esto es un ejemplo de uno de los pacientes de sala de operaciones donde se está haciendo fenol en el nervio obturador, la rama anterior, y podemos ver que estamos estimulando el nervio, podemos ver esa contracción, y cuando se inyecta el fenol, rápidamente vemos el resultado. O sea que eso es una de las cosas positivas, a diferencia de la toxina botulínica, podemos gradar y optimizar cuánto vamos a inyectar en el paciente al momento y evaluar el resultado en arco de movimiento utilizado la escala de Tardieu o la de Ashworth. También están las risotomías dorsales y las risotomías ventrales. Hemos tenido pacientes que utilizan las risotomías tanto ventral y dorsal, aquellos que son distónicos y espásticos. Hemos visto las dos. Las risotomías dorsales selectivas son aquellas donde nos estamos aprovechando de cortar esas raíces y en busca, ¿verdad? Lo que estamos pensando que ocurre es que vamos a mejorar esa espasticidad porque estamos restaurando ese balance fisiológico entre los nervios desinhibidos sensoriales que envían esta señal y resulta en aumento en un tono muscular fisiológico. Y esto es una intervención permanente neuroquirúrgica, pero ¿verdad? Hay que saber escoger los pacientes. El paciente textbook es aquel que es dipléjico, espástico, que tiene control, ¿verdad? Tiene contracciones voluntarias de sus músculos de las extremidades inferiores y que definitivamente no tengan contracciones y que no tengan distonia. Eliminamos la espasticidad, exacerbamos la distonia.
Y entonces los principios de tratamiento, definitivamente esto es un manejo multidisciplinario, no somos solamente nosotros, tenemos que tener a los pediatras, a los ortopedas, a los neurólogos, a los neurocirujanos, a los terapistas, a los ortotistas, a trabajador social, a nutricionistas. A veces es difícil tenerlo a todos, muchas veces es muy difícil tenerlo a todos, pero sí es importante. Ahí también está el gastroenterólogo, por ejemplo, endocrinólogo, cardiólogo, neumólogo, pero es muy importante tenerlos cerca para que ayuden a manejar el paciente. Tenemos metas neuromusculares, tenemos metas funcionales y siempre hay que tener una discusión abierta, una discusión bastante clara con los familiares y los pacientes, porque tal vez mi meta con el paciente no es la misma meta que tienen los padres, y eso es importante reconocerlo, porque si no son las mismas, tal vez no va a ser exitoso el manejo. O sea que siempre hay que tomar en cuenta cuáles son las metas de los padres, cuáles son las metas del niño y cuáles son las metas que nosotros podemos ayudar a cumplir. Otra de los aspectos importantes del manejo de hiperlesía son las complicaciones musculoesqueléticas. Siempre, aunque no haya fractura, aunque no haya subluxación o dislocación, se introduce al equipo el cirujano ortopeda a una edad temprana, para que pueda conocer al paciente, lo pueda seguir, pueda crecer con ello, y al igual que nosotros, y para que cuando llegue ese momento de tal vez llevarlo a sala de operaciones para una intervención quirúrgica, sea de tejido blando, o sea ósea, ya conozcan al paciente y sepan su trayectoria. Nosotros, por nuestra cuenta, cuando vemos a los pacientes, sí hacemos radiografías de pelvis antero-posterior para evaluar cómo se están desarrollando esas caderas. Y esto es una radiografía AP, antero-posterior de la pelvis, y siempre tenemos que observar si es una radiografía que está bien tomada, ¿verdad? Evaluamos cómo están esas crestas ilíacas, están niveladas, cómo está el foramen de los obturadores, está bastante simétrico, ¿verdad? Que el niño o la niña no esté girado, ¿verdad? No se haya movido y no sea una radiografía antero-posterior verdadera. Cómo está el fémur. Podemos ver el trocánter inferior, trocánter mayor, y una de las cositas, ¿verdad? Vamos a evaluar cómo está ese cuello de fémur. Y este paciente tiene una coxa valga, ¿verdad? Siempre queremos que este cuello de fémur, a medida que nosotros nos vamos parando y estamos poniendo fuerza en las piernas, se va angulando y el cuello está en varo. Cuando no nos paramos o no somos ambulatorios, esto es coxa valga. O sea que algo muy común que vemos en los pacientes, y si el acetábulo y en la cabeza del fémur se están desarrollando bien y si hay riesgo de subluxación. O sea, son cositas que estamos evaluando con nuestros pacientes. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tenemos pacientes que tienen espasticidad bastante severa, tenemos diferentes vectores de fuerzas que nos van a afectar o alterar cómo se está desarrollando la cadera. Hasta siempre tenemos esos vectores de fuerza hacia aducción, ¿verdad? Los aductores, que van a afectar cómo está ese acetábulo formándose, que va a estar chato, y la cabeza del fémur no va a estar redonda, y eso la pone a riesgo a que se subluxe o a que se disloque. Y dependiendo de cómo eso se va desarrollando, a veces clínicamente lo podemos esperar, ¿verdad? Haciendo abducción, viendo cómo está la espasticidad, pero allí presentamos al ortopeda un poquito más temprano. Y esto es importante porque la displasia de cadera es muy común en pacientes de hiperlesía, y esto puede presentarse tan temprano como la edad de 2 años. De acuerdo a AACPDM, o American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine, empezamos a hacer radiografías AP a los 24 meses de edad, o también lo recomiendan cuando ya se haga el diagnóstico, o si hay alguna preocupación clínica que nos sugiera que
esa cadera no se está desarrollando bien. Inestabilidad cuando la abducción es menos de 35 grados o que tiene una contractura de flexión de cadera mayor de 20 grados, pues eso nos puede preocupar y nos puede sugerir que hay inestabilidad de esa cadera. Y aquí tenemos, ¿verdad?, diferentes índices o ángulos que medimos. Está el Migration Index, el ángulo femoroacetabular o el Shenton's Arc o el Arc de Shenton, y con el Migration Index lo que estamos viendo es ese desplazamiento lateral de la cabeza de fémur con respecto al acetábulo. Y esto lo calculamos, ¿verdad? Si es menos de 30% de desplazamiento, mayor de 30% o mayor de 90%. Y es lo que estamos viendo en esta figura aquí abajito. También tenemos lo que es el Shenton's Arc, que el Shenton's Arc lo que mide es una curva, una línea curva, una curva imaginaria que comenzamos a trazar desde el trocánter inferior hasta aquí, hasta el pubis, y se supone que eso sea continuo. Si hay una disrupción, eso sugiere que esa cadera se está dislocando o está subluxándose cuando se tomó esa radiografía. ¿Okay? O sea que son diferentes índices y diferentes medidas que nosotros tomamos cuando hacemos estas radiografías de pelvis. Y ¿por qué el monitoreo del desarrollo de caderas es importante? Porque esto puede llevarnos a dolor, va a afectar y alterar la función del paciente, al igual que la calidad de vida. Y porque sabemos que por esta diferencia en tono muscular, los pacientes con paralesía cerebral van a estar a mayor riesgo de desplazamiento de la cadera o dislocación. La detección temprana de inestabilidad de la cadera nos lleva a referirlo más temprano al cirujano ortopeda. Y esto se debe hacer, ¿verdad?, de una manera sistemática. Les voy a enseñar con esta gráfica. Estas son las guías de la American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine. Y lo hacemos dependiendo del GMFCS scale, o sea, de la función del paciente. Eso definitivamente va a alterar o va a afectar cómo se desarrolla esa cadera, si es ambulatorio, si está en silla de ruedas, cuánto tiempo está ambulando o parándose, va a afectar cómo se desarrolla. Y de acuerdo a eso y a la edad del paciente, es que hacemos la radiografía en clínica. También tenemos contracturas, ¿verdad? Las contracturas, las más comunes son de plantar flexión. Tenemos contracturas de flexión de rodilla y podemos tener en aducción de cadera o flexión de cadera. En extremidades superiores, disculpe, usualmente son en flexión de codo y flexión de muñeca. También, disculpen. También tenemos monitoreo y evaluación de la escoliosis o escoliosis neuromusculares, y los ortopedas también nos ayudan a monitorear esto. Y sabemos que aquellos que son tetraplégicos espásticos están a mayor riesgo de escoliosis neuromuscular. Ahora bien, ¿por qué es importante evaluar la hipertonía, manejar la hipertonía y mayormente la espasticidad, evaluar las caderas, evaluar las contracturas? Porque esto también puede afectar cómo ambulan. Y ahí se han descrito diferentes desviaciones en la marcha en pacientes de paralesía cerebral. Y tenemos patrones comunes en los que son diplégicos espásticos y en los que son hemiplégicos. Por ejemplo, tenemos aquellos que están en equino, los que son el jump knee, ¿verdad?, que tienen una rodilla en flexión durante todo el trayecto, todas las fases de la marcha, pero están en equino. Aquellos que están en equino aparente, o los que son crouch gait, que están en dorsiflexión, no en equino como el jump gait, pero tienen una rodilla en flexión durante todas las fases de la marcha.
Y tenemos a los que son hemiplégicos que tienen los patrones de drop foot, true equinus o jump knee también. Y también dependiendo del patrón y las desviaciones de la marcha, también nos sugiere a nosotros cuándo y cómo debemos estar monitoreando esas caderas también. Cuándo vamos a intervenir, eso, ¿verdad? Va a depender, pero esto es una gráfica que describieron en el 99, que todavía es práctica común, ¿verdad? Estamos empezando a hacer toxina botulínica, terapias, ortóticos, a edades tempranas, ¿verdad? Nosotros empezamos a introducir ortóticos como los AFOs cuando ya los pacientes están pulling to stand, ¿verdad? Empezando a pararse para ayudarlos a pararse y a tomar esos pasos para que puedan seguir cumpliendo y llegando a esas metas del desarrollo. Ya 3, 4, 5, 6 años estamos haciendo la toxina botulínica todavía. Ya a los 6, 7, 8 años se puede introducir la idea de intervenciones quirúrgicas por los ortopedas. Y esto nos va a llevar, ¿verdad? Ya en años preadolescentes o adolescentes tenemos los niños que ya han tenido intervenciones quirúrgicas de tejido blando o intervenciones quirúrgicas de óseas o un conjunto de las mismas al mismo tiempo, que son los single event multi-level surgeries. Y, ¿verdad? Algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, nosotros estamos creciendo con estos niños, los conocemos desde que tienen meses de edad, los estamos manejando a ellos y ayudando a sus familias durante toda su niñez y su adolescencia. Los ayudamos también a transicionarlos a la adultez, y esto es importante porque en la adultez las dificultades o los problemas que enfrentan son otros, ¿verdad? Y aquellos adultos, se han descrito aquellos adultos que no tienen problemas con discapacidades intelectuales, pues sí terminan la escuela superior, van a la universidad, tienen oficio, viven independientemente y tienen relaciones o tienen familias. O sea que hay que seguir educando a esos niños y ayudarlos a entender su condición, sus discapacidades y cómo enfrentarlas y cómo, ¿verdad? Advocate for themselves, porque ya cuando están en la adultez, les toca a ellos manejar y saber cuándo van a acudir al médico para manejar su dolor, ¿verdad? Muchos de los problemas médicos más comunes son aquellos de incontinencia, dolor, muchos se quejan de dolor, como no tienen seguimiento con médicos o subespecialistas tan seguidos como cuando eran niños, pues van a sala de emergencia más frecuentemente, tienen más problemas digestivos y pulmonares, y sabemos que existen disparidades en cuanto al cuidado de salud de todas las personas con discapacidades, ¿verdad? Y en cuanto a las preocupaciones en cuanto a la rehabilitación, es que no son tan móviles o tan independientes cuando son adultos, o sea que la movilidad y la independencia definitivamente disminuye. Y en cuanto a preocupaciones o quejas musculoesqueléticas, se fatigan más rápido, se quejan de dolor más rápido, más bien de la cadera y las extremidades inferiores. Y quería simplemente traer este tema que está el International Classification of Functioning and Disability in Health, que es un modelo universal, ¿verdad? Que provee diferentes perspectivas de la salud, donde nosotros como proveedores y la sociedad, ¿verdad? Debemos pensar en un modelo biopsicosocial de función y de la discapacidad. O sea, que siempre tomar en cuenta cómo está la salud, la actividad, la participación, la función corporal y las estructuras y los factores ambientales alrededor del paciente, porque esto definitivamente va a afectar cómo ellos participan, cómo se desarrollan y cómo nosotros podemos ayudarlos. Eso sería mi presentación. Aquí alguna de mis referencias, y si hay alguna pregunta o duda, con mucho gusto
puedo contestarla. No hay preguntas en el chat o en el Q&A. Si alguien tiene alguna pregunta, puede aprovechar ahora, puede escribirla en el Q&A, puede escribir en el chat. Si no, podemos seguir con la presentación del doctor Ramos. Dame un segundito, a ver, chequear de nuevo. No parece. Van a surgir más preguntas y ahorita podemos hacer, Claro. quizás discutir un poquito más. Nada, los dejamos aquí con el doctor Ramos. Muchas gracias, doctora. Es un placer, fue un placer tenerla. Muy agradecido. Pero quédese por ahí que van a venir preguntas por ahí. Ahí estamos. Me avisa, Estamos, Jerry. doctor. Bueno, Adelante, doctor. Todo su... perfecto. Quiero agradecer la invitación para poderme dirigir con ustedes en esta noche. Titulé esta conferencia Un nuevo abordaje en la evaluación de pacientes con espasticidad en la población pediátrica. Tengo que declarar mis divulgaciones. Soy conferenciante para la siguiente compañía: AbbVie, Biogen, Genentech, PTC Therapeutics y Medtronic. Y pertenezco o he pertenecido a la junta asesora de las siguientes compañías: PTC Therapeutics, Biogen y Genentech. Así que esas son mis declaraciones para la conferencia de hoy. Los objetivos son discutir principios básicos en términos de evaluación del paciente pediátrico que tiene espasticidad, y quiero aclarar que muchos de los principios que voy a discutir también se aplican a condiciones del adulto. Y entonces vamos a hablar sobre discutir algunas opciones de tratamiento que hay. Algunas han sido discutidas, pero voy a discutirlas someramente con ustedes. Quisiera compartir esta definición que encontré recientemente del término espasticidad, que se describe como un desorden de un aumento involuntario del tono muscular que es dependiente de la aceleración, causando así clínicamente una resistencia al movimiento. Cuando hablamos de este fenómeno en la población pediátrica, estamos hablando de pacientes que tienen un daño al sistema nervioso central, que lo más característico en esta población que podemos ver es pacientes que tienen trauma cerebral o un tumor cerebral o alguna infección en el sistema nervioso central, un paciente con paralesía cerebral, pacientes con lesiones al cordón espinal y pacientes con condiciones congénitas que pueden afectar un lado. Básicamente, todas estas son ejemplos de lesiones de patología que ocurren en el sistema nervioso central. Aquí tenemos una ilustración del arco reflejo de estiramiento y todos sus componentes. Lo importante es señalar que no se trata de un reflejo local, sino que tiene influencia de tractos descendentes y ascendentes para su control. Cuando hablamos del fenómeno de espasticidad, podemos pensar que tenemos una hiperactividad de este reflejo causadas por las patologías que antes hemos mencionado. Teóricamente podemos interferir en cualquiera de los componentes y romper este arco reflejo y disminuir esta hiperactividad. Podemos dar medicamentos que trabajan a nivel del cordón espinal o a nivel muscular. Podemos trabajar con la parte eferente, podemos trabajar con la parte eferente y podemos trabajar a nivel muscular, y más tarde pues vamos a ver esto. Hay unos principios generales que yo creo que aplican tanto a niños como a adultos en términos de quién es el paciente que va a desarrollar espasticidad. En la población pediátrica, en niños de paralesía cerebral y que es espástico, pues obviamente esos pacientes, si tienen factores de riesgo de patología conocidos, pues sabemos que lo va a desarrollar. Pero ¿qué pasa con pacientes que tienen un evento que es reciente? Normalmente, ¿qué paciente no va a desarrollarlo? Pues podemos, por el historial y la patología, poder predecir, mira, este paciente está a riesgo que puede desarrollar espasticidad.
Segundo, el otro aspecto importante es en dónde nos encontramos en la historia natural de ese paciente en términos de espasticidad. O sea, nosotros estamos viendo un paciente en el momento agudo, lo estamos viendo en el momento intermedio o lo estamos viendo en una fase crónica de su condición. Y esto es importante porque cada uno de ellos podría tener un abordaje diferente. El otro aspecto es qué otros síntomas están presentes. O sea, no solamente el problema de espasticidad, puede haber problemas de dolor, puede haber problemas de contractura, puede haber problemas de movilidad. Así que todo eso puede estar presente. Es importante porque tenemos que considerar esto y si hay algún tipo de intervención que se puede hacer sobre esto. El otro aspecto que yo entiendo que es importante es quién y cómo se debe discutir las opciones de tratamiento. O sea, ¿quién decide? ¿El paciente, la terapista, el ortopeda, el fisiatra? Así que ahí necesitamos el insumo de todo el mundo en términos de esto. Y segundo, yo creo, y último, ¿cuándo debemos empezar algún tipo de tratamiento? Si es un paciente que nosotros estamos viendo en consulta, ¿dónde lo vamos a empezar a tratar? ¿Cuando está en intensivo? ¿Cuando está en la unidad de rehabilitación? ¿A los 6 meses después del evento o al año? Así que todas estas son las preguntas que yo entiendo que son importantes, que tenemos que tener presente al momento que vamos a evaluar a un paciente. ¿Existen predictores de espasticidad? La realidad es que no hay mucha data en la población pediátrica. Lo que hay es data sobre pacientes con accidentes cerebrovasculares en la población de adultos, pero yo creo que hay unos principios ahí que se pueden aplicar a esta población. Número 1, se sabe que aquellos pacientes que presentan con aumento en tono durante la primera semana después del evento, en esta población se sabe que va a desarrollar una espasticidad y podemos anticipar y trabajar temprano. Segundo, aquellos pacientes que inicialmente presentan con una paresis severa al principio, ese paciente por lo general va a desarrollar una espasticidad resistente e incapacitante. Así que esa es otra de las cosas que nos puede ayudar a predecir quién va a desarrollar espasticidad. El otro aspecto que nos puede ayudar es si sabemos dónde es la localización de la lesión en el sistema nervioso central. Si tenemos una lesión que cubre el área premotora, ese normalmente va a está a mayor riesgo de desarrollar espasticidad. Si tenemos un paciente que tiene un infarto a lo largo de la arteria medial cerebral, esto está a riesgo de producir mucha espasticidad por daño a las fibras descendientes de los tractos corticoespinales y la corona radiata. Si tenemos lesiones en el área frontal o en la cápsula interna, estos pacientes están a mayor riesgo de desarrollar espasticidad porque hay pérdidas de tractos de inhibición que van al cordón espinal y eso se pierde y por lo tanto van a desarrollar más espasticidad. Cuando tenemos patología en términos de del cordón espinal, si hay daño a los funículos anteriores del cordón espinal, entiéndase los tractos vestíbuloespinal y retículoespinal. Estos pacientes también están a mayor riesgo de desarrollar espasticidad. Por lo tanto, tenemos dos cosas: velocidad en que aparecen síntomas y número 2, ver la localización en el sistema nervioso central que nos puede ayudar a predecir qué paciente va a desarrollar espasticidad y espasticidad severa. ¿Cómo se puede cuantificar la espasticidad? Desafortunadamente, es bien difícil cuantificar objetivamente y seguro la espasticidad. ¿Qué es lo que hay disponible para uno poder evaluar a este paciente?
Uno es la percepción del examinador. Básicamente la experiencia, lo examina, lo mira, hace rango de movimiento, etcétera, etcétera. Y esa es una forma que podemos evaluarlo. Otro es el uso de video. Y ahora tenemos la ventaja que con el teléfono celular podemos grabar a un paciente haciendo diferentes actividades funcionales. Y la ventaja que la podemos poner en cámara lenta y eso nos puede dar una idea en términos de poder cuantificar la espasticidad. Existen una serie de escalas que ya la doctora Ortiz las discutió, simplemente las voy a mencionar. La escala de Ashworth modificada y la de Tardieu modificada. Pero ¿cuáles son los problemas con todo esto? Que todo esto tienen un nivel de subjetividad. Lo que yo puedo llamar un R1, un R2, en un paciente, la doctora Ortiz puede ser que encuentre otro ángulo. Así que no tenemos una forma objetiva hasta que surgió esta técnica, que es una de las cosas quizás nuevas que les quiero discutir a ustedes en términos de medir la espasticidad. Y es lo que se conoce como la sonoelastografía. La sonoelastografía es una técnica de sonografía que se empezó a usar en el 87 y se utiliza para medir la elasticidad de tejidos blandos de forma cuantitativa y cualitativa. Como regla general, el tejido blando tiene una capacidad de, si recibe un impulso externo, se deforma y luego retorna a su estado original. Esto es lo que se llama elasticidad. Los tejidos que son más blandos se deforman mucho más y aquellos que son más rígidos se deforman menos. ¿Okay? La sonoelastografía nos puede dar información cuantitativa de la rigidez pasiva del músculo que está espástico. Se describen dos tipos de sonoelastografía dependiendo de la máquina. Uno es el que se conoce como elastografía de imágenes de radiación acústica por impulso de fuerzas o Acoustic Radiation Force Impulse. Y está la que se conoce como elastografía de onda cortante, que es la Shear Wave Elastography. Esta última es la más reciente y tiene la ventaja que no es dependiente del operador. Así es que tenemos una forma objetiva de medir y ver los efectos de una intervención. Veamos imágenes de esta técnica. Aquí vemos una imagen de un niño de 5 años que tiene espasticidad de los gastrosóleos. A mano izquierda de ustedes tenemos la sonografía común y corriente del gastrosóleos y así es que se ve la imagen. Y a la mano derecha tenemos, con el uso de la técnica de sonoelastografía, se estudia un aspecto específico del músculo y se obtiene esa imagen. Si miran a mano izquierda, al final ven una escala, unos números. Esa es la escala que se mide en esos puntos que están ahí y se mide en kilopascales. Así que vemos el paciente con sonografía normal, con sonoelastografía y vemos tomándole la medición. Vemos al mismo paciente, lo vemos a mano izquierda de ustedes con la sonoelastografía y a mano derecha vemos la imagen un mes después de haber hecho una intervención con toxina de botulismo y hemos podido documentar un cambio en la elasticidad de ese músculo luego de que fue tratado. Esto era algo que no existía en el pasado y que ahora hay disponible. Hablamos entonces de opciones de tratamiento. Aquí volvemos a la imagen que habíamos visto anteriormente del arco reflejo. Y aquí le podemos ver en términos de resumen las diferentes opciones. Si damos medicamento, pueden trabajar a nivel del cordón espinal o puede trabajar a nivel del músculo.
Si hacemos risotomía dorsal selectiva, estamos hablando en el aspecto sensorial de este reflejo. Si hacemos una neurolisis periférica selectiva, estamos haciendo la parte eferente. Y cuando usamos la toxina de botulismo, estamos trabajando a nivel del músculo. Y como le dije, cualquier intervención que hacemos en este reflejo, pues va a alterar el aspecto de espasticidad. Tenemos que tener bien en claro cuál va a ser las metas que vamos a tener en términos del manejo de este paciente. Básicamente, una es mejorar función y lo más que se busca es muchas veces que mejorar la ambulación, muchas veces mejorar en términos de postura, que estaba asumiendo una extremidad o una articulación, pues muchas veces queremos tratar de detenerla. Así que esta es una de las cosas que podemos conseguir cuando hacemos una intervención. Manejo de dolor, tenemos que recordar que espasticidad es una de las muchas causas de dolor que puede tener un paciente pediátrico y muchas veces pues queremos conseguir con la intervención que esta disminuya y facilitar a la persona que cuida al paciente su manejo. Muchas veces tiene problemas en términos de movilidad en las articulaciones, entiéndase mayormente en las caderas o en la mano, y muchas veces una intervención que hagamos pues puede mejorar en este aspecto. Aquí vemos opciones de tratamiento que va desde lo más leve a lo sublime, o sea, desde cosas básicas, bien básicas, hasta cosas de opciones que son en términos quirúrgicas. Normalmente se seguía un patrón de empieza con lo más básico hasta que vaya a lo más sofisticado, pero normalmente hay diferentes cosas que uno puede tener para tratar esto. Aquí vemos otra ilustración de las diferentes modalidades dependiendo si la espasticidad es focal o generalizada, si el tratamiento es reversible o permanente. Si vamos, por ejemplo, en la parte izquierda superior de ustedes, vemos aquellos que son para espasticidad general, las que son reversibles medicamentos, porque los medicamentos se pueden quitar en cualquier momento, la bomba intratecal de baclofen. Si el paciente no le gusta, se puede quitar la bomba y las terapias. Cuando vamos a espasticidad general, que es irreversible, que es permanente, la risotomía dorsal selectiva. Así es que si no tuvo buenos resultados, lamentablemente ya esa cirugía se fue. Tenemos cuando es por espasticidad focal, que son las terapias de inyección, que vamos a hablar brevemente, y las cirugías ortopédicas, y las cirugías ortopédicas son permanentes. Hablamos entonces de las opciones de manejo, de tratamiento que tenemos. Tenemos el manejo sin el uso de medicamentos, que vamos a explicarlas ahorita, el uso de diferentes tipos de medicamentos y opciones quirúrgicas, y nunca debemos olvidar otras consideraciones en el manejo de estos pacientes que a veces se nos olvida y que es importante tenerlo presente. Cuando hablamos de terapias, intervenciones sin medicamentos, estamos hablando mayormente del uso de terapia física y movilización en la fase aguda en el área de intensivo. Normalmente lo más que se hace aquí son ejercicios pasivos, posicionamiento de la articulación, y la idea es prevención de contractura y modular el tono muscular. A veces a eso se le añade el uso de férulas o de yesos. Menciono ese artículo que está abajo porque es importante que esto ha sido una modalidad que nuestra especialidad ha usado por muchos años en términos de ejercicios pasivos y estiramiento, y todavía no hay un estudio que demuestre que sirva para disminuir la espasticidad. Pero sigue siendo algo que utilizamos, pero realmente no hay mucha ciencia en términos de esto que demuestre que sí lo hace. Tenemos que tener en cuenta las comorbilidades asociadas con la condición, entiéndase dolor por otras causas, enfermedades, condiciones sistémicas que pueden alterar el tono muscular, como puede ser áreas de infección, infecciones de orina,
la creación de áreas de presión o de úlceras también puede alterar y que muchas veces tenemos que tratar esto para tratar de disminuir ese fenómeno de espasticidad. Y finalmente, pues tenemos que recordar, tener presente la historia natural de recobro secuencial que ocurre luego de un insulto al sistema nervioso central. ¿Qué sabemos en términos de el uso de medicamentos? Estamos hablando ahora de medicamentos orales. El uso de medicamentos sistémicos es útil para el manejo de la espasticidad. En la etapa aguda se debe tener precaución por los efectos secundarios que puede ocurrir, pero eso no los limita a que no lo usemos. En términos de el uso de baclofen y benzodiazepina, pues sabemos que puede tener efecto en términos de sedación y de nivel de conciencia. Hay algunas personas que creen que puede interferir con el recobro neurológico. Baclofen ha sido un medicamento que se utiliza mucho, es un receptor agonista GABA-B, farmacodinámicamente similar a benzodiazepina. Es más utilizado para manejo de espasticidad crónica. Si se usa en pacientes agudos, se debe tener precaución en aquellos pacientes que están en ventilador. Puede producir vasoconstricción, puede inhibir el reflejo de la tos, que es importante, y puede disminuir el dintel de convulsiones. El dantrolén en realidad no tiene mucho uso para pacientes en el momento agudo, específicamente porque puede disminuir la contractibilidad del diafragma, puede alterar la función hepática y se sabe que en algunos pacientes ha afectado la activación de plaquetas. Así que en etapas agudas no se utiliza mucho. El problema de las benzodiazepinas es mayormente sedación y entonces puede producir hipotensión en pacientes que están en un nivel de conciencia bien bajita, pero es útil en el paciente que está agitado o en la fase aguda donde hay aumento de presión intracraneal, donde la sedación es requerida. Así que en ese caso, pues sería bueno utilizarlo en el momento agudo. Se han utilizado otros medicamentos, pero es importante señalar que casi todos los medicamentos que se han diseñado para espasticidad nunca se probaron en niños. No hay estudios de seguridad y esas cosas, pero siempre se ha utilizado fuera de indicaciones de FDA. Hablemos entonces del fenómeno de quimodinervación. Normalmente esta es una técnica que utiliza un agente farmacológico para paralizar un músculo o un grupo muscular. Se utilizan diferentes opciones para esto. Se puede usar anestésicos locales, se puede usar alcohol o fenol, o se puede usar la toxina de botulismo. Aquí vemos una ilustración donde trabajan cada uno de ellos. Si vemos en la parte del medio, en la parte de arriba, vemos cuando se utiliza anestésicos locales, lo que estamos haciendo es inyectando al nervio. Fenol se puede hacer inyectando al nervio también, o si lo vemos más abajo cerca del músculo, en el punto motor. Cuando hablamos de la toxina de botulínica, estamos hablando de una inyección al músculo. El fenol se había dejado de utilizar, pero está volviendo otra vez y hay mucho más uso en los últimos años de volver a utilizar el fenol. Uno, por su costo, porque es efectivo y porque dura por lo menos 6 meses. Estas son las toxinas que están indicadas para la población pediátrica. El Botox y el Dysport son las toxinas que están indicadas en esta población. Hay unos músculos que por FDA que son los que están indicados para utilizarlo, aunque todo el mundo, después que tiene experiencia en ella, tiene su propio libro de quizás utilizar o inyectar en otros músculos que no necesariamente tienen aprobación por FDA.
Aquí lo que estamos viendo es una gráfica que enseña la historia de cómo ha cambiado la dosificación de la toxina en la edad pediátrica. Vemos del 93, que es el primer estudio que surge, y la dosificación es menos de 5 unidades por kilogramos de peso. Y según nos vamos sintiendo cómodos con la toxina, vemos como a través de los años va subiendo. Vemos que del 2006 luego hay una disminución en la dosificación, y básicamente la razón de esto fue que en ese tiempo ocurrieron como 2 o 3 casos de complicaciones de la toxina en esa dosificación, y entonces se fue un poquito más conservador. Normalmente, si vemos al extremo derecho, vemos las escalas que la doctora Ortiz acaba de explicar, aquellos que ya están del 1 a 4. Hay personas que utilizan de 16 a 20 unidades por kilogramo. Y aquellos que están más comprometidos, que son los del 5, que están en silla de ruedas, que hay que hacerle todo, hay que empujarlo, es de 12 a 16 unidades por kilogramo. Y a esa población es menos, básicamente porque esas complicaciones que hubo para allá para el 2006-2007 fueron en pacientes con esta clasificación. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas que tenemos? Tenemos la bomba intratecal de baclofen, tenemos la neurotomía periferal selectiva, tenemos la rizotomía dorsal selectiva y tenemos los procedimientos quirúrgicos. Si ustedes se fijan, las primeras 3 están en colores diferentes porque estas intervenciones están diseñadas para alterar la espasticidad. Sin embargo, la última no hace nada con la espasticidad, sino es que va a tratar las complicaciones de la espasticidad, entiéndese, contractura o deformidades de una extremidad. ¿Cómo nosotros, si vemos un paciente, recomendamos cuál de todas estas alternativas el paciente se debe acoger? Y yo creo que esa es una de las cosas importantes. Y yo le voy a dar un marco de referencia de algo que me parece interesante que tenemos que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque podemos tener 2 pacientes con las mismas condiciones, características neurológicas en el examen físico, sin embargo, le hacemos recomendaciones diferentes. Y esto es lo que se conoce como la clasificación de Idaho. Idaho es I de infrastructure, D de desire, A de habilidad, H de hospital y O de oportunidad. Dice, y le llaman los criterios de Idaho. Y esto es importante porque esto es una evaluación que se debe hacer al paciente al momento que se va a escoger cuál va a ser cuál de las diferentes intervenciones le vamos a recomendar. Por ejemplo, en infrastructure, nosotros queremos saber con quién vive este paciente, cuál es el soporte familiar que tiene este paciente. Esta familia, una familia segura, o este es un niño que está en el departamento de la familia, que está en el hospital del niño, o este es un niño que está adoptado por esos departamentos de la familia. Pues no necesariamente el sistema de soporte es el mismo. El otro aspecto importante es la motivación y el deseo que tiene ese paciente. Motivación si tiene la capacidad de hacerlo, o sea, cuál es su deseo de conseguir una intervención y cuál es la meta que él le gustaría conseguir. Luego de eso tenemos que ver entonces cuáles son las características de ese individuo, tanto física como mental. Este paciente tiene la habilidad mental para tomar la decisión. Este paciente tiene la habilidad física que si hacemos alguna intervención, vamos a suponer que su deseo es caminar, pero nosotros en el examen físico entendemos que no lo va a hacer, no importa lo que hagamos. Pues básicamente la habilidad que cuando uno lo evalúa, pues dice, mira, quizás esta intervención no es apropiada porque realmente no tiene ni control motor ni habilidad neurológica para poderlo hacer. El otro aspecto es cuán cerca está ese hospital, ese paciente de donde se va a hacer el procedimiento, ya sea en la oficina médica o en el hospital. Supongamos que decidimos por una bomba de baclofen que hay que tener un rellenado cada cierto tiempo porque si no puede haber un problema de retirada
si no se le da el medicamento. Pues si tenemos un paciente que vive en el campo, por decir en Jayuya, pero para llegar a la oficina o al hospital tiene que hacer uso de una ambulancia o que el municipio lo lleva a la oficina, uno sabe que esa transportación no es muy confiable. Así que uno temería tomar ciertas decisiones de recomendarle eso porque sabe que va a tener ese problema. Si tiene un paciente que tiene familia automóvil, que son una gente responsable y que no importa que aunque viven lejos van a venir, pues entonces eso nos ayuda a tomar una mejor decisión. La otra oportunidad es el acceso económico. Y entiéndase qué plan médico tiene y qué tipo de cubierta tiene. Porque si el paciente está limitado, si tiene un plan médico de gobierno, y dentro del plan médico de gobierno, ustedes saben mejor que yo, hay varios tipos, pues hay algunos que no te van a cobrar mucho, y aunque quizás la mejor alternativa sea esta, pero uno sabe que el plan médico no se lo va a cubrir. Así que todas estas cosas son las cosas importantes en el momento que usted le va a recomendar a un paciente cuál alternativa de tratamiento debe seguir. Pasemos entonces a discutir el proceso de la bomba de baclofen. La bomba de baclofen permite la distribución del medicamento a dosis más baja, una distribución constante con menos efectos secundarios. El procedimiento es invasivo y está asociado a complicaciones, podría estar asociado a complicaciones significativas. Se utiliza para espasticidad generalizada. Y en los niños el tamaño de la bomba es la limitación. Ahí vemos en la ilustración cómo se ve la bomba. Si el niño es muy pequeño o está bien delgado, pues normalmente vamos a tener problemas en términos de cómo se va a colocar la bomba. Anteriormente la bomba venía de 10 mililitros y era más finita, pero dejaron de hacer ese tipo de bomba y viene de 20 mililitros y de 40. Así es que el tamaño de ese bebé, de ese niño, nos va a determinar cuál, si vamos a optar por esto. La bomba hay que rellenarla cada 3 a 4 meses. Eso va a depender de cada cuánto tiempo de la concentración y la dosificación que tiene el paciente. Es bien importante el seguimiento de ese paciente a las clínicas. Y antes de uno decidir por esta alternativa, se le tiene que hacer un trial. No es que le mandé a hacer una bomba y ya se la pusieron, no. Le tienen que hacer una prueba de cernimiento, intratecalmente inyectarle una cantidad de medicamentos, seguirlos por 4 horas y al cabo de eso decidir si respondió a esa dosificación para entonces uno decirle este paciente es candidato a la bomba. El otro aspecto es lo que se llama rizotomía dorsal selectiva. Esta es una técnica indicada mayormente para el paciente con epilepsia cerebral, mayormente displasia espástica, y es para controlar la espasticidad de las extremidades inferiores. Aquí vemos el área donde se hace la cirugía en la espalda, se expone la caudequina. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que se trabaja básicamente en la parte sensorial de este arco reflejo que hemos discutido a través de esta noche. Y lo que se hace es que cada raíz se separa, se divide, vemos una raíz y dividimos cada raicilla. Cada raicilla lo que se hace es que se estimula. Lo que vemos ahí es un estimulador que está pegado arriba, se ve en un televisor. Dentro de las piernas hay una serie de agujas de electromiografía en músculos significativos de niveles neurológicos que vamos a estimular. Y entonces vamos a suponer que ese nervio que ellos están estimulando ahí es el nervio S1. Y entonces nosotros estiramos y estamos esperando que cuando hagamos una estimulación tengamos una contracción, porque es un reflejo, va al cordón espinal y va al músculo que va eferente y va a producir contracción y vamos a ver una señal eléctrica de contracción en el gastro.
Pero si nosotros vemos al estimular eso, que hay contracción en músculos no inervados por esto, entiéndase el cuádriceps, entiéndase el hamstring, los aductores de cadera, cuando se supone que no reciban esto, pues ya uno sabe que esa raicilla está hiperactiva. Y entonces eso se va por cada raicilla y se cortan las más activas y vemos aquí que se corta, no se dinerva por completo, pero se corta parte de esa raíz. Es un procedimiento que no se hace en Puerto Rico. Los resultados han sido buenos, pero al principio hubo deformidades en la espina años después del procedimiento porque se hacía una laminectomía grande y entonces a los años pues había deformidad en términos de la espina. Luego se cambió la técnica quirúrgica por una laminotomía y con esto se resolvió ese problema. El problema de estos pacientes es que luego de tener este procedimiento tienen una necesidad de terapia física intensiva por 5 veces en la semana por un largo periodo de tiempo. Y entonces ese es un problema. ¿Quién va a darle terapia 5 veces a la semana? Conseguir esa terapista. Y número 2, ¿qué plan médico va a aguantar ese tratamiento? Aquí tenemos la neurotomía periferal selectiva y eso básicamente es con la parte eferente. Tenemos este paciente, tiene espasticidad en los flexores de codo. Queremos entonces buscar el nervio, en este caso el músculo cutáneo. Lo identificamos, lo dividimos y se puede transectar hasta el 70% del nervio. Al no transectarlo completo, pues va a tener reinervación. Normalmente la rehabilitación entonces va enfocado a fortalecer el músculo antagonista, en este caso el tríceps. Esta cirugía se hace mayormente en Europa y en 1 o 2 centros en los Estados Unidos, no se hace en Puerto Rico. Tenemos que retornar y tener otras consideraciones y regresar a nuestro entrenamiento básico de la especialidad. A veces a mí me han referido pacientes para manejo de espasticidad porque no se le pueden mover las caderas, porque no se le puede mover el codo. Y realmente el fenómeno que está ocurriendo no es espasticidad, sino otras cosas. Una de las cosas que tenemos que tener presente es la formación de hueso heterotópico, y esto es bastante común en el paciente de trauma cerebral severo, que muchas veces pues la razón principal de pérdida de arco de movimiento es por esa formación. Tenemos que tener presente que aunque uno haga una intervención para mejorar el tono muscular de esta articulación, ya la cápsula, los tendones están acortados y se va a necesitar cirugía. Así que nosotros como especialistas de rehabilitación tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones. Tenemos también que entender que el músculo con el tiempo cambia de característica. El músculo espástico cambia sus características y muchas veces no necesariamente responde de la misma forma a la toxina o algún diferente intervención que hagamos. Ustedes, de lo que yo he hablado, pues puede ser que ya muchos han oído ¿verdad? De lo que he hablado anteriormente, pero vamos a hablar qué es lo que hay nuevo en términos de espasticidad y estamos acabando. Y hay una técnica que se llama crioneurólisis. Crioneurólisis es una técnica emergente para el tratamiento de espasticidad que le permite al clínico accesar al nervio motor puro, sensorial puro o mixto, y envuelve el uso de una sonda de temperatura de frío. Y aquí vemos esa sonda, una ilustración de cómo es, que es capaz de congelar a -60 o a -90. Al ponerse en contacto con el nervio, va a iniciar una degeneración waleriana, destruyendo el axón, pero dejando intacto el perineuron y el epi y el perineurum.
Y al tener eso intacto, permite la reinervación de eso. Es una técnica, aquí vemos la máquina, que requiere el uso de sonografía y estimulación eléctrica al momento de hacerse para saber que estamos cerca del nervio. Y en los próximos años vamos a estar oyendo más de esta técnica para el manejo de la espasticidad. Así es que para terminar en términos de esto, hay unas guías generales y aquí vemos una ilustración de pasos a seguir. En este caso es un paciente con trauma cerebral, de las distintas opciones que tenemos en términos de ir a trabajar en este paciente. Inicialmente, si lo vemos en el hospital, vamos a tener con terapia. Una de las cosas que lamentamos muchas veces es que por lo menos en Puerto Rico, hacer intervenciones de toxina en el hospital normalmente no se hace porque saldría del per diem del hospital y entonces pues nunca se te permite hacer alguna intervención mientras estás hospitalizado. Pero normalmente terapia, el uso de medicamentos orales, ahí podemos empezar con baclofen, podemos añadir otra combinación de medicamentos si hay espasticidad global. Hay mucha gente que dice, pues vamos a hacerle un trial para la bomba. Si vemos que resuelve la espasticidad con eso, pues le ponemos la bomba permanente. Si no resolviera con la espasticidad global, considerar hacerle rizotomía dorsal selectiva o una neurolisis periférica selectiva. Si es focal, pues entonces utilizar la toxina o fenol. Y finalmente la neurotomía periférica selectiva. Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces no tenemos la respuesta y ortopedia tenemos que considerar hacerle algo ortopédico. ¿Cuál es el mensaje que he querido? Primero, he tratado de presentar algunos principios importantes a considerar al momento de evaluar al paciente pediátrico con espasticidad. Si tenemos en cuenta y entendemos los principios básicos de espasticidad, podremos hacer una mejor selección de cuál será el tratamiento más indicado para el paciente que estamos viendo. O sea, que cada paciente, ¿verdad? No necesariamente vamos a usar el mismo abordaje. Si estamos considerando una alternativa quirúrgica, una discusión multidisciplinaria tomando en cuenta los criterios de Idaho nos puede ayudar a escoger cuál sería la terapia más conveniente en nuestro paciente en particular. Así que sin nada más, si hay alguna pregunta o un comentario, estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Yo no veo preguntas en lo que es el Q&A, que yo no estoy seguro si todos estamos familiarizados con eso. Yo personalmente no estaba familiarizado con esto. Le agradezco a los dos la presentación, abarcaron un tema que obviamente es un tema importante y grande en un poquito tiempo. Creo que muchos puntos importantes que van desde no olvidarnos de las cosas básicas de nuestra especialidad para poder hacer una evaluación del paciente pediátrico. No veo preguntas, dudas. Sí, vamos a darle aquí unos minutos a la audiencia si quiere hacer alguna pregunta. Si se les hace más fácil postearlo en el chat de WhatsApp, en confianza, lo buscamos y lo miramos. Aprovecho para volver a anunciar, ¿verdad? Que hoy, por ejemplo, hoy se publicó otro episodio de Oficiadas TV. Nosotros estamos aquí disfrutando de este webinar. Pero todo episodio de Oficiadas TV que la doctora Mari Carmen Cruz prepara, luego se puede ver grabado en el canal de YouTube, que pueden seguir en las redes. Nada. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, algo.
Sí, no hay preguntas, comentarios. Yo creo que podemos discutirlo. Dionés, podemos cerrar aquí. Correcto, conferencia. si no hay pregunta, bueno, pues veo que alguien están poniendo por el chat comentarios, no sé si los estás viendo, Sí. Gerardo. Sí, Pero excelente más que conferencia, preguntas son muy buena. comentarios, realmente. Sí, nada, le agradecemos a los dos, doctor Ramos, siempre por su disponibilidad y su sabiduría a través de los años, se lo agradecemos. Doctora Ortiz, agradecemos su tiempo desde Chicago. Sabemos que eres una de las superestrellas que está en nuestro campo por ahí, así que te estaremos escuchando por años largos. Nada, si no hay más nada que decir. Podemos recordarles la convención que va a ser en junio. Junio 22 al 25. Es correcto. En el Hyatt Regency Grand Reserve. Y nada. El tema que vamos a discutir el tema de la convención es el rol del fisiatra en el tratamiento del paciente de cáncer, en todos sus aspectos. Vamos a tener muchas conferencias desde tratamiento y epidemiología médica de cáncer, el rol de la rehabilitación e intervencionismo en estos pacientes. Ya pronto estarán recibiendo toda la información para que puedan inscribirse con tiempo. Muy bien. Pues estamos. Buenas noches a todos. Gracias por unirse. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.